Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Rey. Pueden tomar sus asientos. ¿Hace frío? No. Bueno, damos gloria a Dios porque estamos los que aún todavía Dios nos cuida. Amén. Gracias a Dios, estamos sanitos. Gloria al Padre que aún todavía en su misericordia nos tiene bien con salud. Amén. Bien. Bien, antes que nada, quiero que abran sus Biblias. Busquen Santiago, capítulo 1, los versos 5 al 8. Amén. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. El 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7. No piense pues, ¿quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor? Y el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amado Padre Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por esto que tú, Señor, nos das, Padre, de pedir sabiduría, Señor. Te pido que tú abras nuestras mentes, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Que esta palabra que tú tienes, Señor, entre a nuestros corazones, Señor. Entre, Señor, hasta lo más profundo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Echamos, Señor, todo espíritu inmundo que impida, Señor, nuestras mentes, que esté bloqueando, Padre, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, Padre. Y que tu palabra, Señor, sea hecha en nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien. ¿Cuántos de nosotros pedimos sabiduría? ¿Sabiduría para qué? ¿Para qué pedimos sabiduría? ¿Para trabajar? ¿Eh? Amén. Hay muchas situaciones en que nosotros como cristianos hablamos, estamos leyendo la palabra y no llegamos a entender. ¿Es cierto? Yo escucho siempre, leo y nunca llego a comprender. Eso es por falta de pedir sabiduría a Dios. La sabiduría de Dios es algo muy importante en nuestras vidas, hermanos. Por eso la palabra dice bien claro y dice el verso 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice. ¿Por qué dice si alguno? ¿Unos cuantos necesitan sabiduría? ¿O es que está generalizando a todos? ¿O acá hay algún sabio? Por eso dice la palabra, si alguno, la palabra bien claro está enfatizando, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Que le pidamos, el cual da a todos abundantemente, dice, y sin reproches.
¿Cuál será esa abundancia de conocimiento hacia nosotros, la sabiduría? ¿Cuántos pensamos que porque yo tengo cartones, porque yo tengo este estudio, porque yo tengo el otro, ese es mi conocimiento en esta tierra? Pero no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene de lo alto. Cuando tomo mis decisiones, ¿qué decisiones llego a tomar? Decisiones de poder comprar algo, decisiones de poder tomar una decisión sabia delante de Dios. No porque mi conocimiento, yo soy mecánico y tengo que comprar un auto. Sí, comprar. No se trata de ese conocimiento, hermanos. El conocimiento y la sabiduría de Dios viene de lo alto. Porque yo tengo que decidir una situación. La situación de la cual yo voy a pedir la sabiduría de Dios para tomar mis decisiones. Muchas veces nosotros como humanos llegamos a errar. O como quien dice, lo llegamos a pifiar. ¿Por qué? Por nuestro conocimiento. Tal es que a veces decidimos porque sabemos o porque nos ha pasado. A mí me hayan pasado un montón de cosas, pero si yo no pido la sabiduría de Dios para tomar una decisión, creo que las consecuencias son más adelante, hermanos. Suponiendo Patricio es mecánico, sabe de mecánica. Él puede decir, qué sé yo, alguien le puede decir, Patricio, quiero comprar este auto. Vos fíjate. ¿Se dan cuenta? Porque él es mecánico. Pero ¿cuán más no podemos ir a Dios? Pedir sabiduría, Señor, si es tu voluntad, pues que este auto que yo quiero comprar sea en la voluntad tuya. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Es que nosotros vayamos a Dios. No vayamos a confiar. Patricio se puede equivocar. Después, ¿quién tiene la culpa? Porque Patricio me recomendó. Entonces nosotros tenemos que ir a pedir la sabiduría de Dios, el cual da sin reproches y en abundancia. ¿Cuál es esa abundancia? Por eso dice, la verdadera sabiduría proviene de Dios. Él nos manda a que esté falto de sabiduría, pueda pedirle a Dios, el cual dice da a todos, no a unos cuantos, no a unos que se preparan simplemente, sino que a todos. Por eso la palabra dice, a mí no me sirve nada que yo tenga mucho conocimiento, que yo haya hecho doctorado, que yo haya hecho este y X y demás situaciones. Si todo ese mi conocimiento es de acá de la tierra y no es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios viene de diferente manera cuando yo realmente estoy pidiendo sabiduría por medio de qué? De la oración y mi fe. Esas tres cosas donde tenemos que activar. Yo tengo que pedir sabiduría, no voy a pedir, Señor, dame sabiduría para esto, no. Yo tengo primero que pedir esa sabiduría en oración y en fe. Por eso dice la palabra que nosotros debemos buscar el consejo de Dios y su orientación. De decir nosotros mi conocimiento, todo está hasta cierto punto, pero más allá no llega. Porque cuántas cosas como humanos hemos tomado decisiones y nos hemos equivocado. Cuando realmente deberíamos decir, no, esto no, Señor, que sea tu voluntad. Yo esta semana, es como por eso, el estar acá arriba no es fácil, hermanos. Yo tomé una decisión de poder vender cierta mercadería, pero en mi mente había que Dios me decía no, decí no, pero yo quería vender. Mi decisión yo hice.
el cual después que llegó la mercadería al Señor no le gustó. Pero Dios me estaba diciendo a mí no vaya a vender, pero mi terquedad, se dan cuenta que el Señor ya me había pagado, el Señor ya estaba todo cocinado, dije no le puedo fallar, pero había en mi corazón, Mauro no me va a dejar mentir, yo le dije, Mauro, no sé, ¿qué vamos? Y yo, vamos a mandar, dije. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dios me estaba diciendo una cosa y yo tomé otra decisión. Por decir, en mi corazón decía, no, igual, llegando a la mercadería ya está, va a tener que recibir y chao. Pero no fue así. Y hoy me dijo, Ovidio, yo te devuelvo toda la mercadería. Yo dije, está bien. Era mi error. Yo no puedo decirle no, que que el otro. Bueno, estaba en mi corazón. Lo que Dios me estaba hablando, me estaba diciendo, no haga eso. Pero yo terco, era todo por eso. Fíjense, hermanos, que las cosas no son así. Cuando hay la sabiduría de Dios viene hacia nosotros. Por eso, pidamos el consejo y la orientación de Dios. Para todas las cosas, no solamente para una cosa, para todas las cosas. Porque ¿quién gobierna en nuestras vidas? Es Dios. ¿Quién nos va a dar cada orientación? Es Dios. Yo quiero buscar que vayan a Proverbios 9:10. Por eso dice que es peligroso que nos pongamos a buscar nuestras propias respuestas cuando llegan los tiempos difíciles, hermanos. Amén. Proverbios 9:10. Dice la palabra, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Acá claramente Dios nos está diciendo, ¿y cuál era el hijo de David? ¿Quién era? Salomón. Salomón, miren, decía, el temor de Jehová, le decía, es el principio de la sabiduría. Este le estaba hablando a Salomón. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, ¿qué sabiduría buscamos? Sabiduría buscamos de las universidades, sabiduría de algún curso. Por eso bien claro dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Acá claramente no hay donde nos perdamos, sino que prácticamente nos está diciendo que pidamos a Dios la sabiduría. Y ese conocimiento de Dios es la inteligencia. Cuando vayamos a tomar decisiones que sean correctas, que Dios vaya usando nuestras vidas. Y no simplemente vayamos a hacer cosas que a nosotros nos parezcan, que como humanos podemos errar. Y a veces erramos cada situación. Proverbios 3, 5 al 6 también. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí claramente nos está diciendo que nosotros nos tenemos que fiar de Dios y no de nuestro conocimiento, de nuestra intelectualidad que hayamos ganado en este mundo. Por eso dice, en el Señor no hay el que estudia teología, el que hace diplomados, el que hace este y el otro. Sino en el Señor, ¿qué dice? Que nosotros vayamos a pedir sabiduría. El conocimiento viene de Dios. ¿Cuántos a veces decimos, no puedo entender, yo no puedo preparar un mensaje o un bosquejo?
Pero esas cosas vienen de Dios, hermanos. Dios está a nuestro. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, Dios pues va a poner en nuestro corazón y de decir, Ovidio, esto. Toma esta situación. Por eso nosotros cuando vayamos a pedir en oración y activando nuestra fe, pues Dios va a darnos, es seguro, pero no condicionando cada cosa, sino más al contrario, que Dios ponga nuestro corazón. Por eso dice, Él está dispuesto a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y mostrarnos su sabiduría a cada uno de nosotros. Ahora dice en el versículo 6 de Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Cuando pedimos a Dios, ¿cuál es nuestra fe? ¿Esa fe que condicionamos a Dios? ¿O esa fe, qué es la fe? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa seguridad que yo estoy buscando en Dios, activar. ¿Cuántos estamos a veces, esa fe que tenemos, no lo activamos, hermanos? Cuando yo pido algo, tengo que tener seguridad de lo que yo le estoy pidiendo a Dios. No simplemente por decir, Dios voy a pedirle a Dios y si me quiere dar bien y si no, no también. No, Dios sabe que por eso dice Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas primero busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar de Dios. Por eso la palabra me dice bien claro, me dice, pero pida con fe, no dudando nada. Por eso en medio de la prueba pueden llegar dudas a nuestra mente. Cuando pasamos pruebas, cuando pasamos una dificultad, pueden llegar a nuestra mente. Tanto así que quizás Dios no nos sane, dice. Nos podemos preguntar, ¿o podrá Dios resolver este problema al cual no le vemos salida? Los problemas a veces decimos, ya está, listo, me tocó, mi error fue, listo. Cuando realmente no hay un arrepentimiento genuino, cuando realmente mi corazón no lo estoy dando a Dios, que mi arrepentimiento a veces es por fuera. Por eso la palabra dice, de labios me adoran, pero su corazón está lejos. El arrepentimiento tiene que ser tan genuino que Dios llegue en el momento. ¿Cuánta gente ha sido desahuciada? ¿Y cuánta gente ha recibido el milagro de Dios en el momento justo? ¿Por qué? Cuando el doctor, yo pienso y digo, el doctor un día me dirá, Ovidio, no sé, ya está, espera nomás, anda a despedirte o qué sé yo. Yo pienso que ahí recién parece que en nuestra vida, pero Señor, ahí recién vamos a ver, este corazón recién va a palpitar a Dios. Por eso dice, en las dificultades hasta a veces nos hace dudar lo de Dios. Porque vemos, ¿qué vemos? Pero Señor, yo te estoy alabando, estoy en este servicio, estoy haciendo esto. ¿Y cómo? Le cuestionamos a Dios. Cuando más al contrario deberíamos pedir, Señor, ¿para qué es este problema? ¿Para qué? Yo voy a orar, voy a poner mi fe activa en ti, que mi fe sea creciendo cada día más, vaya fortaleciéndose más. Por eso dice mi fe, pidiendo con fe, no dudando nada, mis hermanos. Por eso dice, hay que pedir con fe, creyendo que Dios
hará y que Dios resolverá cada situación, cada problema que pasemos. El problema que nos acecha a nosotros a veces es la duda, a veces el problema que nos acecha es la situación de dificultades diarias que nos llegan a hacer a dudar la palabra de Dios. A veces venimos a la iglesia por costumbre, capaz. Suele ocurrir, hermanos. Venimos porque tenemos que cumplir. Venimos porque mi esposa quiere venir y yo tengo que venir. Pero la situación no está en eso, hermanos. Por eso viene la duda. Porque no venimos con un corazón dispuesto a alabar a Dios. El corazón que está a veces es tan emocional. Por eso dice la palabra que el corazón es engañoso. Mi corazón a veces es engañoso porque siento emociones. O soy sentimental. Esa mi emoción me gana. Yo si me voy, les hago un ejemplo, si me voy a un cementerio y hay gente que está llorando y no es mi pariente, yo también me pongo a llorar. Esa es mi emoción. No es porque yo le conozco, porque me va a hacer falta el Señor, no. Es por la emoción, hermanos. Por eso dice, el corazón es engañoso. Por eso dice, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de una parte a la otra. Y el que duda se llena de ansiedad y de temor. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces estamos en situaciones y decimos, yo ya no me voy más a la iglesia, porque este y el otro? Y ahí empieza a entrar una duda, empieza a entrar el enemigo, por eso dice, donde vos le diste un agujero así chiquito al enemigo, entra y ahí fuiste. ¿Y después con qué le sacás? Con ayuno y oración es lo que menos queremos hacer. Pero salen con eso. Por eso dice, el temor nos lleva a un lado a la ansiedad y el otro, y no podemos creer lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso todas las cosas que pidamos con fe, creyendo que vamos a recibir la sabiduría para actuar frente al problema. Esa sabiduría que tenemos que pedir a Dios para tomar decisiones, hermanos. ¿Cuántas decisiones hemos tomado mal? ¿Cuántas decisiones vamos a tomar mal? Porque mi conocimiento tiene límites. Y el conocimiento, la sabiduría de Dios no tiene límites, hermanos. Miren, acá Luciano y la esposa son la familia MacGyver, si ustedes se dan cuenta. ¿Conocen MacGyver? ¿Quiénes conocen acá? Creo que no, ¿no? Ahí está. Ustedes sabían que MacGyver, él es un tipo capo, habilidoso. Él no tiene un arma, nunca utilizó un arma. Él te puede matar, pero sin arma. Él te va a hacer trampa, te va a hacer de todo. El tipo es inteligente. Pero tiene cierto límite. Por eso la familia de Luana y de ellos, ustedes saben cómo es los que fueron a su casa. Ellos no pierden nada, ¿no es cierto? Ni cubiertas, todo. Pero tiene un límite la inteligencia de ellos.
Pero ¿cuán más grande puede ser que si yo voy a pedir la inteligencia de Dios, la sabiduría? ¿Cuántas veces yo me acuerdo? Decía, Dios, yo no puedo hacer esto, yo nunca, por eso, si a mí la gente me dice, ayúdame en construcción, en agarrar una pala, yo soy inútil, yo le voy a decir. Nunca agarré una pala, una picota. Yo puedo hacer lo que otra cosa, pero menos esas cosas. Pero un día me tocó, en casa, tuve que hacer las rejas de casa. Yo, bueno, todo era tutorial y bueno, pero ¿qué? Yo pedí a Dios. Si yo decía, si alguien hizo, yo ¿por qué no puedo hacer? Tengo la misma capacidad. Y decía, Dios, en todo lo que me equivoque, quiero que tú estés primero. Y esa sabiduría me dio y hoy por hoy veo mis rejas y digo, Señor, no, yo no sé si ha notado, por ahí Wilson, sabe que yo no alzo ni una pala, yo, ¿qué les voy a decir? Mi mano es más que de una mujer. Entonces, por eso decimos, por eso la situación, por eso dice que nosotros en situaciones, nosotros tenemos en nuestras pruebas, en las dificultades que pasamos, pedir a Dios. Pedir a Dios sabiduría para poder emprender, para poder vencer al enemigo. Es cierto, en dificultades y en pruebas yo sé que me voy a enojar y voy a cuestionar a Dios. Lo primero que hacemos como cristianos. Pero nunca decimos, Dios, bueno, acá está el problema. Señor, yo quiero que tú me ayudes, que tú me des la sabiduría para poder resolver este problema. Pero lo primero que hacemos es cuestionarle a Dios. Cuando realmente tenemos la palabra, tenemos a un todopoderoso, tenemos a nuestro Padre que aún nos puede dar sabiduría, entendimiento para cada cosa, hermanos. Por eso dice ahora, Dios nos dice que confiemos. Pero en lugar de confiar nos turbamos y nos desanimamos. Es así en las dificultades, en las pruebas. Yo soy así. Yo anoche me llegó el problema y dije, ay Señor, cuando más estoy necesitando este problema. Y me puse nervioso. Me puse a estudiar, dije, Dios no. Total que yo no maté, no hice nada. Yo sé que todo esto se va a resolver. Por eso dice la palabra, te confronta. Yo sé que mañana ya va a estar todo bien. Y porque estoy confiando en Dios, mi fe está activando. Yo dije, Señor, yo sé que esto que pasó es porque sé de qué voy a hablar, sé que lo que yo voy a hablar, eso me tiene que pasar. Lo que yo vaya a hablar de acá para el pueblo, si yo no lo vivo, yo no les voy a poder enseñar. ¿Por qué creen? A ver, díganme los científicos. Los científicos saben mejor que nosotros la palabra. Ellos estudiaron pero no lo hacen, hermanos. Ellos saben de la palabra, pero no lo ponen en práctica en sus vidas. Que yo digo, está bien, yo puedo saber de la palabra, todo bien, pero si yo no pongo en mi vida, esta palabra no sirve de nada, hermanos. Por eso dice, hay una fórmula de un cristiano. ¿Alguno sabe cuál es la fórmula del cristiano? Es parecida a la fórmula de la economía.
¿Quién sabe la fórmula de la economía? Activo más pasivo es igual patrimonio neto. Entonces, en la fórmula de un cristiano, el arrepentimiento más la fe, ¿qué es? ¿Qué sería igual? Mi arrepentimiento y mi fe, ¿qué sería igual? Mi arrepentimiento más mi fe, ¿a qué sería igual? A mi conversión. Si yo tengo mi fe y no tengo arrepentimiento, ¿será que yo voy a tener conversión? Y si yo tengo arrepentimiento y no tengo fe, ¿será que voy a convertirme? No, no es cierto. Entonces, la fórmula de un cristiano tiene que ser mi arrepentimiento genuino, tanto como mi fe, más mi fe, será pues el cambio que yo tengo, mi conversión a Dios. Por eso dice la palabra, yo dejo el mundo para seguir a quién. Todas las cosas que yo tenga por detrás, yo tengo que dejar, ¿para qué? Para seguir a Cristo. Esa es mi conversión. Porque yo en el mundo, ¿qué es lo que hacía? Vivía en pecado y la paga del pecado era muerte. Y cuando Dios nos redimió, cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador, hemos sido salvos. Por ende, tenemos que ir cambiando. Lo que yo hacía en el mundo, ahora en la vida cristiana, como soy pequeño Cristo, tengo que ir cambiando. Y esa conversión, ¿cuántos de nosotros nos cuesta? Dejar el mundo para seguir a Cristo, dice la palabra. Por eso dice algunos, si estamos enfermos y dudamos que Dios puede sanarnos porque es una enfermedad que los médicos no le ven solución, cuando ya pensamos que no hay más, entonces nos llenamos de angustia y desesperación. Y esto llena nuestras mentes, hermanos. Por eso es necesario que nosotros vayamos a Dios. Hay noches que yo le pedí a Dios en dudas que yo tenía y decía Dios, me ponía a leer, me ponía a estudiar y decía Dios, necesito saber, quiero saber esto. Y es ahí donde Dios me puso, me abrió la mente y me mostraba y decía, mira, Ovid, es como, yo le decía a Dios, si antes yo amanecía estudiando en la universidad, hacía miles de cosas y hoy para tu palabra no puedo hacer. Por eso yo le pedí a Dios, necesito saber. Necesito que vos pongas en mi camino personas que realmente me ayuden, que gente que haya pasado por este tema pueda ayudarme. Y entonces uno va yendo pidiendo sabiduría a Dios y Dios te va contestando a medida que uno vaya buscando. La palabra de Dios por eso dice, es eficaz. Eficaz más cortante que una espada de doble. Por eso esa palabra que nosotros tenemos que ir buscando, pidiendo sabiduría de Dios, tiene que ser hecha en nuestras vidas. Mi conversión a Dios tiene que ser genuina. ¿Cuántos de nosotros por eso a veces, como quien dice, nos atenemos a nuestros conocimientos? Es como quien dice,
eh, yo hago, como suelen decir, yo hago lo que yo quiero, dicen. Cuando se les dice, esto no es así, bueno, yo hago como yo quiero, dicen. ¿No es cierto? Si yo realmente tengo que pedir ayuda o consejo, pues va a ser a una persona que realmente haya pasado. Porque Dios pone a gente que le ha dado sabiduría, a gente que ha pedido sabiduría para que pase diferentes problemas, diferentes pruebas, diferentes dificultades. Podemos ir a personas que realmente, por ejemplo, el pastor. El pastor está capacitado para atender problemas X. Por eso yo digo, nosotros, yo a veces me pongo a pensar y decía con Vivi, si algún día Dios me dara el ministerio, yo digo, no sé, porque yo no tengo carácter, hermanos. No tengo ni carácter con mi mujer y para la gente va a ser peor. ¿Se ponen a pensar, hermanos? Piensen que los pastores, con todos los problemas que tienen en su vida íntima y después con el pueblo, hay diferentes responsabilidades, tanto con cada ministerio, en cada área, después con la construcción. O sea, decir que nuestro pastor tiene un trabajo que Dios le bendice, hermanos. Yo digo, ¿qué sería si tendríamos un pastor que viviera de acá de la iglesia? Pienso que ni vamos a construir, hermanos. Y el tiempo que le da a nuestro pastor al 100%, que muchos de los pastores no hacen eso, hermanos. Es una gran bendición. Es una gran bendición, hermanos. ¿Cuántos pastores vienen por lucrarse? ¿Se dan cuenta? Yo conocí pastores que vivían de la iglesia, pastores que manejaban su administración. Pero a mí me sorprende, cuando yo me fui a la iglesia allá en Posadas, cuando me enteré que el pastor no recibía nada de la iglesia, yo quedé, dije, ¿cómo? Y yo nunca había visto en el tiempo que yo estaba de iglesia en iglesia, nunca había visto. Que pastores, que siervos, que realmente hayan entregado su vida a Dios, no por lucrarse, sino por el pueblo, por llevar el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que ir a Dios y pedir sabiduría y pedir por nuestros pastores. Yo realmente me admiro tanto que digo que a veces hasta Dios le da los tiempos hasta para que descanse, hermanos. Fíjense, él puede cambiar y no cambiar. Él nunca faltó a un domingo, un jueves, nunca faltó al culto. Si faltó fue porque viajó como ahora a darse un descanso. Pero nunca faltó para estar presente por trabajo. Gracias a Dios, porque Dios le da a él la sabiduría para poder trabajar, aún para trabajar. Yo pienso y digo, gracias Señor, porque vos le das la sabiduría para poder estar. No por nada vino acá a Iguazú, hermanos, viviendo allá. Porque esto es de Dios.
Esto viene de Dios. Y fíjense, hay iglesias, no es por hablar mal, hermanos, pero hay iglesias que no se manejan de esta manera tan transparente. Y bueno, vamos a orar por los pastores. Y después dice el 8. Dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿No? ¿Quiénes son esos de doble ánimo? Son personas que creen en Dios en ciertas ocasiones, pero dejan de confiar en Dios tan pronto llegan las pruebas, por lo cual no reciben una sola cosa. Fíjense, cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué es lo que querés? ¿Qué le pidió? Él podía pedirle plata, oro y demás situaciones, pero él fue, ¿qué le pidió? Sabiduría. Yo porque con sabiduría puedo hacer muchas cosas. Y es más, si es de Dios, ¿por qué a veces nosotros, a veces no administramos nuestras cosas bien como tiene que ser? Porque hacemos con nuestras fuerzas. No pedimos la dirección de Dios. Cuando realmente yo tendría que pedir, Señor, necesito, enséñame a administrar mis cosas, enséñame a poder administrar mi tiempo. Porque hay a veces estudios y no tenemos tiempo para estudios bíblicos, hermanos. O no queremos, o es que realmente no tenemos tiempo. ¿Cómo voy a pedir sabiduría si yo no estoy interesado? No sirve de nada, hermanos. Si yo realmente no tengo ese conocimiento de Dios y esa intriga de poder aprender lo que Dios tiene escrito en su palabra, no sirve de nada, hermanos. Al Dios al cual alabamos, al Dios al cual exaltamos, al Dios al cual nos dio una nueva vida. Tenemos que conocerle. No conocerle en nuestra oración, sino buscarle a Dios. Agarrar el hilo de esta palabra, agarrar el hilo de esta palabra. Cuando vos agarrás el hilo, vas estirando, te va intrigando, vas estudiando, vas capacitándote, vas pidiendo sabiduría para que Dios pueda poner en ti. ¿Por qué creen, hermanos? La palabra dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Y ese conocimiento, ¿de dónde tenemos que pedir? De Dios. Hemos leído la palabra. Y hay otro que dice, la mies es mucha y pocos los obreros. ¿Cuántos realmente nos queremos capacitar para Dios? ¿Cuántos buscamos que Dios realmente toque nuestro corazón? ¿Cuántos pedimos que abra mi mente, que me dé sabiduría, entendimiento para que yo realmente pueda servirle a Dios? No interesa siempre en esta área de poder predicar, sino de poder servirle. Si yo tengo que limpiar acá a la iglesia y yo tengo que pedirle a Dios de cómo puedo limpiar de la mejor forma posible. Porque no crean que limpiar es fácil, hermanos. Cuesta. Y en cada área de nuestra vida cuesta.
Por eso nosotros tenemos, en las pequeñas situaciones, a veces decimos, no, eso yo ya sé. Y no tomamos atención. Yo decía, cuando vine a tocar acá, ella decía una alabanza, ay, pero no, había sido que Dios tiene cada alabanza de diferente manera. Uno va escudriñando y diciendo esta palabra, y la palabra mismo te va entrando. Y de la mejor forma posible, cuanto más se repita en cada culto, vos vas a ir tocando mejor. O vas a ir cantando mejor. ¿Por qué? Porque estás cada día practicando. A Dios le estás dando lo mejor. No estás haciendo todo lo mismo, listo, no. No tiene sentido. Sino más al contrario, capacitarnos para que Dios realmente haga en nosotros y que podamos servirle como Él se merece. Por eso yo decía, siempre digo, si hay alguna oportunidad, alguno del ministerio, pues cómprese. Yo le decía a Mónica, ¿por qué no te compras un micrófono y bachero? Listo, vos cantás y, ¿entendés? Porque estos micrófonos para empezar están bien, magnífico. Pero para Dios hay que tener algo, hermanos. Algo que nosotros realmente le servimos a Dios. El que puede, puede. El que no, bueno, ya está. Dios proveerá de diferente manera, hermanos. Pero mi deseo tiene que ser, pues, le quiero servir a Dios. ¿Cuánto? Lo que hemos empezado la iglesia, nosotros hemos empezado con parlantes de autos. Yo tenía 2 parlantes de autos. Poníamos ahí, tenía una consolita y ahí meta. Después Dios fue bendiciéndonos, hermanos. Y hoy por hoy digo a veces y siempre le pido a Dios, Señor, necesitamos ahora más. Ese es mi deseo de poder alabarle a Dios. No siempre quedarnos en ahí, sino más al contrario, pedirle a Dios, Dios, porque ¿quién es el dador? Es Dios. ¿Y a quién tenemos que pedirle? Sabiduría por sobre todas las cosas. Sabiduría es lo que nos está pidiendo, lo que nos falta a nosotros. Por eso dice a veces, no tenemos que estar, por eso el versículo 8 decía, personas de doble ánimo. Que cuando hay un problema no sabemos qué hacer y mi conocimiento me lleva a que yo vaya a dudar de la palabra. Porque es fácil nos desanimamos, hermanos. Fácil. Porque un hermano me ofendió, ya listo. Porque algo pasó, listo. ¿Qué tiene que ver Dios que mi hermano me haya ofendido? Pero ¿cuántos de nosotros somos así? ¿Y cómo se sentirá Dios con lo que le ofendemos nosotros? Con lo que le fallamos. ¿Cuántas veces le fallamos? Montón de veces. En mi pensamiento, en mi actuar, en mi hablar. ¿Cuántas veces? ¿Y será que Dios se ofende? Por eso dice, cada día tenemos que renovar nuestra fe. No seamos personas de doble ánimo. No seamos un día estamos acá bien alegres, alabando a Dios, gloria a Dios, y después la otra semana. La otra semana estamos así. Hermanos, en las dificultades, en los momentos felices que vayamos, pues hay que darle gloria a Dios, hermanos. La fe
La fe es la que mueve montañas, dice. Por eso, si yo tengo que pedir sabiduría a Dios, pues tengo que pedir en oración. Y oración y fe. Esa fe que nosotros realmente necesitamos tanto para que podamos ir a Dios. ¿Quién le siente a Dios? ¿Quién le tocó? ¿Quién sintió con sus manos así a Dios? Nadie. ¿Por qué creemos en Dios? Porque mi fe está activa. Por fe creo que Dios me ha salvado. No me va a salvar, me ha salvado Dios. Mi fe hace que yo vaya hacia Dios. No que vaya a decir, me va a salvar. ¿Por qué cuántas personas dicen, no? Yo declaro, dice que mi fe, que yo voy a comprar mi auto. Por fe, dicen. Pero las cosas no son así, hermanos. Nosotros tenemos que, dice que mi fe, bien claro, dice, es la certeza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo tengo un Dios todopoderoso, si yo tengo un Dios para Él no es nada imposible, entonces ahí yo tengo que ir, hermanos. Que si yo tengo que estar, no tengo que estar, si hay una prueba, si hay una dificultad en mi vida que acecha y me trae desánimo, pues yo tengo que ir a Dios a pedirle sabiduría, Señor, necesito que tú cambies mi corazón. Si esta duda me trae esta dificultad, necesito que tú me des la palabra. Y no, ya viene un problema, no, primero arreglo mi problema y después me voy a la iglesia otra vez. No sirve, hermanos. Sino más al contrario, mi fe tiene que estar expuesta a que yo sé que la seguridad de que Dios va a hacer lo que yo realmente espero, lo que yo realmente tengo que creer. Pero a veces nosotros nos quejamos, hermanos. Nos quejamos de tantas situaciones que no entendemos cuál es esa fe. Porque decimos, mi conocimiento, es lo que yo hago, y listo. Por eso dice, el intelecto del hombre tiene límites. ¿Por qué creen, hermanos? Un abogado, un doctor, ¿ustedes creen que salió de la universidad, se graduó y queda ahí? No, tiene que seguir actualizándose, tiene que hacer cursos, tiene que hacer demás, o sea, ya más, aún todavía más profundas. Por eso dice, la universidad no es nada todavía, hermanos. Pero cuando ya uno es profesional, tiene que tener, creo que, conciencia de que tiene que hacer esto y el otro. Porque hoy por hoy, hermanos, la tecnología, tantas cosas que tienen que actualizarse. Y si nos vamos a quedar así, vamos a ser unos profesionales mediocres. Y de la misma forma nosotros tenemos que buscar a Dios. Cada día, yo digo, miren hermanos, tantas promesas que hay acá. Y nosotros a veces nos conformamos con uno. Cuando decimos, hay uno que siempre aprendemos cuando somos nuevos, el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
O sea, al decir nada, ¿qué nos está diciendo? ¿Me va a faltar sabiduría o solo está hablando del alimento? Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, cuando vengan pruebas, Él me va a pastorear. Él me va a llevar a sendas verdes donde pueda comer. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos comer la palabra, hermanos? A veces damos vuelta y vuelta cuando realmente la palabra de Dios está escrita acá y no nos damos cuenta. Lo primero que decimos, pastor, ore por mí porque me pasa, el otro. Cuando realmente nosotros tenemos acá la palabra. Y después le damos carga al pastor. Hermanos, es necesario que busquemos. Si alguien no entiende de la palabra, pida sabiduría. Pida sabiduría, porque Él dice, da en abundancia y sin reproches. Ahora no ha salido de la primaria, bueno, pero pídala a Dios. Acá bien claro dice. ¿O es que dice Dios, yo solo doy sabiduría a los que han terminado el colegio? Da a todos, dice. En abundancia y sin reproches. Sin reproches, ¿qué quiere decir? Dice, no, yo no te doy a vos porque no terminaste la primaria. A vos no te doy porque no terminaste la secundaria. Sino que da a todos, dice, hermanos. Ahora no hay excusa que yo diga, no, si yo hice hasta segundo grado, se dice, ¿no? Segundo grado. Y no sé leer, no sé escribir. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. Aún para esta vida, para tomar decisiones. Seamos elocuentes al decir, Dios, necesito esto, que tú me guíes, esto yo quiero hacer, pero en tu voluntad tú me dirás. Necesito que ilumines para que cuando yo vaya a hablar, pues tú sepas que vos estás hablando por medio de mí. No tomar mi decisión, mi conocimiento. Y de eso quiere que Dios nosotros vayamos aprendiendo cada día. Por eso Dios quiere que nosotros vayamos a Él, vayamos a buscar su palabra, vayamos a buscar el entendimiento de su palabra y vayamos a escudriñar. Es necesario en este tiempo. Ayer ustedes saben, pasó 6, 7, 8 aviones. ¿Cuántos eran, Vivi? 8. Vos viste 7, ¿no es cierto? Pero eran 9. Uno se había quedado ahí en Papa Francisco, quedó uno. Miren, hermanos, miren la gente, cómo ya habló pavadas. ¿Se dan cuenta? Ya hablaron fin del mundo, ya hablaron de guerra y demás situaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Y no tienen temor a Dios? ¿Cuántos años están predicando la palabra y están diciendo que la venida de Cristo está cerca? ¿Se asustan de eso, hermanos? Acá no quieren escuchar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener temor de eso, de la palabra de Dios, de que este tiempo, por ahí ya en este tiempo ya estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Hay en los semáforos, no sé si quién se dio cuenta, escribieron Apocalipsis, diferentes capítulos. ¿Se dan cuenta, hermano? La gente está asustada.
Cuando mi corazón tendría que estar diciendo, Señor, acá estoy. ¿Qué es lo que necesito saber? Cuando hay oportunidad, esa sabiduría para entender de tu palabra necesito, Señor. Necesito que tú vayas a mí y me digas esta palabra. Pero no va a venir la sabiduría, pack y listo, ya soy. Yo tengo que ir a buscar, intrigarme de esta palabra. Si Dios no me va a dar sabiduría cuando yo no busco esto. Yo decía siempre, si yo no tengo necesidad de nada, ¿cómo Dios me va a bendecir? No me va a bendecir, hermanos, porque yo no tengo necesidad. Ahora, si yo tengo necesidad, pues Dios me va a bendecir, según conforme sea su voluntad. Entonces es necesario que nosotros pidamos a Dios y digamos, Señor, necesito sabiduría. Mediante la oración, pidiendo con fe. ¿Cuántos acá los chicos que van a la escuela, cuántos oran antes de una prueba? Ahora, pero yo quisiera estar en sus cursos y que... ¿Vos orás? Yo también quiero estar delante de él. ¿Sabe cuándo oran los chicos? En febrero, en marzo, ahí oran. Ayunan. ¿Es así o no es así? Ay, Señor, ayúdame, Señor. Tengo que tumbar esto, tengo que hacer esto. Y después le preguntás, le decís, hija, ¿cómo te fue? ¿Cuánto te sacaste? Un 6, mami. Pasé. Pero la profesora me dijo que si en febrero puedo ir a rendir, si yo quiero, dice. Cuando la tipa se había aplazado y en febrero quería aumentar. Miren. Entonces es necesario, hermanos, es necesario que yo pida sabiduría a Dios. No siempre para esto, sino para tomar decisiones dentro de mi casa, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Ahora esas decisiones tienen que ser sabias de Dios, que venga de Dios. Si realmente yo tengo que dejar o tengo que cambiar o tengo que hacer, pues que venga de Dios, mis hermanos. Por eso es necesario que vayamos nosotros a orar, a decirle, Dios, necesito de ti. Necesito que cambies mi vida. Necesito tomar esto. Necesito ir a ti. Ese arrepentimiento y esa fe tiene que pues cambiarme a mí, hermanos. Tiene que cambiarme cada día. Porque de nada me sirve si yo tengo fe y en mi corazón no hay arrepentimiento, hermanos. O si yo cambio, me arrepiento y no tengo fe, no sirve de nada. Tiene que ser arrepentimiento, más fe es igual mi conversión como cristiano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que pidas a Dios que realmente hay personas que capaz hemos sido, nuestra autoestima ha sido bajo porque por ahí no entendemos la palabra. Pero es necesario que en este momento y pidas a Dios la sabiduría que venga de lo alto para que podamos realmente intrigarnos de lo que es la palabra de Dios. Capaz muchos no merecemos estar en este lugar. Nadie creo que merece. Por eso dice, la iglesia no es un museo de santos.
acá y todos somos pecadores. Es un hospital. Es un hospital de pecadores donde tenemos que venir a curar nuestras heridas. ¿Y quién va a curar? Es Dios. Amado Padre Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Padre, pusiste en nuestro corazón, Señor. Padre, te pido, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, tú vayas, Señor, tú vayas cambiando mi vida, mi Dios bendito. Vayas haciendo, Señor, que yo pueda estar cada día más rendido y humillado delante de ti, Señor. Que mi vida, Padre, pueda estar, Señor, dedicada a ti, Señor. Yo sé que no soy merecedor de nada, Padre. Yo sé que no soy merecedor de nada, Padre, porque soy un faltante delante de ti. Soy un pecador, Señor. Pero tu misericordia, Señor, es tan grande e infinita, mi Dios bendito, que tú haces, Señor, que cada día pueda estar, Señor, clamándote a ti, Señor, por diferentes circunstancias, Señor. Mi vida, Señor, mi vida te la entrego a ti, Señor, porque solo tú eres quien puede cambiar, Señor. Eres tú, Señor, quien puede darme, Señor, esa sabiduría, Señor. Y yo Señor, lo creo, Señor, lo creo que tú me darás sabiduría, Señor, para que pueda ir, Señor, cada día cambiando, Señor. Cambiando en mi forma de ser, Señor, en mi forma de actuar y hablar, Señor. Que cada día, Señor, mi fe, Señor, vaya creciendo, Señor. Tú vayas fortaleciendo mi vida, Señor. Tú vayas poniendo, Señor, en mi corazón, Señor, el arrepentimiento genuino, Dios. Oh, santo, santo, santo eres tú, Dios bendito. ¿Cómo no alabarte a ti, Señor? ¿Cómo no alabarte, Padre Santo? Porque tú, Padre, haces, Señor, que todos los días, Señor, pueda ir a ti, Señor. Aún en este tiempo de gracia, Señor. Este tiempo de gracia que yo quiero, Señor, aprovechar, mi Dios. Y no solamente, Señor, en que pueda estar, Señor, teniendo en cuenta en este tiempo de gracia que tú, Padre, en tu venida está cerca, Señor. Tú nos diste, Señor, una nueva vida, una oportunidad más, Señor, para alabarte, para exaltarte. Estar, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Estar bajo lo que tú, Señor, tengas, bajo tu voluntad, mi Dios bendito. Haz que cada día, Señor, mi alma, Señor, esté, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, vaya llenando mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo vaya cambiando, Señor. Y vaya quebrantando mi corazón, Señor. Oh, santo, santo, santo eres tú, Dios. La honra y la gloria, Dios. La honra y la gloria es para ti, Señor. Santo, santo Dios, bendito Dios. Cuán grande eres tú, Dios. Te pido, Señor, tú vayas dando, Señor, sabiduría, Señor, a cada uno de mis hermanos, Dios. Tú lo das, Señor, a cada uno, Señor, sin reproche a nadie, Señor. Haz que podamos, Señor, servirte, Señor, con la mejor forma, Señor, con el conocimiento que viene de vos, Señor, el conocimiento que viene de ti, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Dios. A ti, Señor, la honra y la gloria, Señor.
a la escuela, Señor. Bendice, Señor, que ellos puedan, Señor, estar, Señor, en los mejores lugares, Señor. Que ellos sean, Señor, los mejores alumnos, Señor, porque sé que, Señor, tú les vas a dar sabiduría, entendimiento de lo alto, Señor. Tú nos pusiste, Señor, por cabeza y no por cola, Señor. Por eso creemos, Dios, creemos que tú, Señor, nos vas a dar sabiduría para tomar cualquier decisión, Señor. Y no haya, Señor, ninguna duda, Señor, en nuestra vida. Y no haya, Señor, nada que nos impida, Señor, el estar, Señor, contigo, el alabarte, el adorarte, el estar, Señor, contigo, Señor, en cada momento, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque con tu sabiduría, Señor, de lo alto, Señor, vamos a ir a un servicio mejor a ti, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a que cada día, Señor, vayamos rendidos y humillados a ti, Dios. Aleluya, aleluya, Dios. Bendice, Señor, bendice, Padre, a Fabián, su esposa, Señor. Que tú puedas, Señor, cada día darle, Señor, aún esa gracia, Señor, para estar acá adelante, Dios. Te pedimos que tú, Señor, vayas, Señor, confortando su vida, que tú vayas fortaleciendo su vida, Señor. Que tu cobertura, Señor, no se aparte en ningún momento, Dios. Dale, Señor, a ellos, Señor, sabiduría, Padre, para estar acá enfrente, Dios, para estar adelante de tu iglesia, mi Dios. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que tú, Señor, les des, Señor, sabiduría aún para tomar decisiones, Señor, de cualquier índole, Señor. Que tú, Señor, estés primero, Señor, en cada decisión que tomes, Dios. Gracias, Padre Santo.